Bienvenidos al programa Buscando el Reino de Dios, donde siempre buscamos la presencia de Dios en la oración primero. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, por el poder de tu palabra y tu Espíritu para iluminarnos del ministerio tuyo que existe en tu obra, para guiarnos y bendecirnos a los miembros. En Cristo oro. Amén. Hoy sí empezamos una nueva serie de clases sobre el ministerio llamado de Dios. Hemos visto de que hay libertadores que Dios mismo habla del cielo para llamar por su mismo cuerpo de Jesús o de ángeles en una forma muy reconocida. Pero el llamado del ministerio en las congregaciones podemos estudiar ahora. Vamos a ver que otro nombre en las escrituras para el ministerio es el sacerdocio. Las escrituras mencionan esta organización en Hebreos. Es importante entender que tal como el alma es eterno, también la autoridad de Dios, dada a los hombres de administrar a su obra, es eterna. Debe ser llamado de Dios en el ministerio en que no termina en el sepulcro. Solo ve la apariencia de Moisés y Elías en el monte de transfiguración. Siguen sirviendo al Señor hoy en día. Así el ministerio en el Antiguo Testamento no es solamente para los días antes de Cristo. Sus llamados también son eternos y sus oficios siguen. Siguen ministrando. Sus llamadas y oficios siguen. El oficio de profeta, sumo sacerdote, no terminaron en la cruz. El autor de la carta a los Hebreos dijo que hay dos sacerdocios, el de Melquisedec y el de Aarón. Eso se menciona en Hebreos capítulo 7, versículo 11, lo cual también incluía el orden levítico. Cada uno de sus deberes y autoridades diferentes. En total, en la iglesia, hay 10 ministerios organizados en estos dos órdenes, del Melquisedec y de Aarón. Veremos los ministerios y su inclusión en los dos órdenes en este estudio. En el apóstol Pablo, escribiendo a los miembros de la iglesia de Jesucristo, les dijo, y él, Jesucristo, mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, para que ya no seamos niños fluctuantes, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Es parte de Efesios capítulo 4, versículo 11 a 16. En esta escritura podemos ver que el propósito del ministerio es ayudar a los miembros a llegar a la unidad de la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Como que no hemos llegado a este estado, entonces podemos ver la necesidad de los oficios del ministerio mencionados deben existir hoy día y su función tiene que existir. Sus oficios no han terminado, siguen de pie en la iglesia en la tierra, no solamente en la Biblia como historia. Apóstoles hay en la iglesia en el Nuevo Testamento, pero hoy también en la tierra, con cuerpo y carne. Hay apóstoles actuales hoy, hay profetas actuales hoy. Veremos adelante que esta lista de ministerio en Efesios 4 no es completa, solo existe en parte. Pablo repite este concepto en su carta a los Corintios. Dice, y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que ministran, los que tienen don de lenguas, etc. 1 Corintios 12, 28. También menciona otra vez apóstoles y profetas y muchos dones que están en la iglesia. Y estos oficios y dones siguen continuamente. Por decir Jesús constituyó y que Dios puso en la iglesia, son frases que implican la permanencia y el orden de incluir esos mandamientos y ministerios y dones en la iglesia, no solamente en el primer siglo, y luego hasta hoy en día, pero en la iglesia para siempre, aún en la eternidad. La iglesia es eterna también. En el mundo de sus espíritus,
hay órdenes de autoridad que siguen. Los ministerios y los dones en esta escritura siguen hasta hoy. Ahora vamos a ver los dos sacerdocios que menciona en el libro de Hebreos, Melquisedec y Aarón. Comenzaremos con Melquisedec. Por revelación en la restauración de la iglesia en 1830, sabemos que hay 7 oficios en el orden de Melquisedec: deber apóstol, profeta, 70, sumo sacerdote, evangelista, obispo y anciano. Todos estos oficios son ancianos, como un ministerio base. Y además de ser anciano, los otros 6 tienen responsabilidades específicas y adicionales. Comenzamos número 1 con el de profeta. En 1 Corintios 11, 28, Efesios 4, 11 ya hemos visto. También se puede ver su ministerio en la vida de la iglesia en el primer siglo en Hechos capítulo 11, 27. En estos días vinieron profetas de Jerusalén a Antioquía. Estaban vivos los profetas, no solamente cartas escritas en las sinagogas. Hechos 13:1. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Hechos 15:32. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron. Existían en la iglesia. Hechos 21:10. Descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. O 1 Corintios 14, 29 y 32. Mencionan que asimismo los profetas hablan 2 o 3 y los demás juzguen. Habían profetas que hablaron con dones. Efesios 3:5. Ahora es revelado a sus apóstoles y profetas por el Espíritu. El oficio de profeta existe en la iglesia y no solamente existía, y también en el primer siglo, pero Apocalipsis 11, 3 a 6 menciona que este oficio seguirá por los siglos, que profetizan allí que no llueva en los días de su profecía y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Entonces el primer oficio que vemos en la iglesia es de profeta. Como había, habrá. Ya mencionamos número 2, el oficio de apóstol. En el 1 Corintios 11, 28, Efesios 4, 11 otra vez. Pero sabemos que no podía ser la lista solamente de los primeros 12 apóstoles, porque seguía llamando otros apóstoles luego. Al comenzar la iglesia en Hechos, reemplazaron a Judas con Matías, que vemos en Hechos 1, 21 a 26. Si todos los apóstoles iban a morir uno por uno, porque, como le dice la Escritura, era necesario que uno sea hecho testigo con ellos de su resurrección. ¿Por qué tenía que tener 12 apóstoles otra vez? Porque siempre habrá 12 apóstoles vivos en la iglesia. Siguiendo, podemos ver a morir Jacobo, el hermano de Juan, en Hechos 12:2. Vemos la llamada de Pablo y su capacidad de ser testigo de la resurrección de Cristo por revelación, que sucedió en Hechos capítulo 9, 3 al 6. Pero no solamente a Pablo, sino que también la Escritura menciona que Bernabé fue apóstol. En Hechos 14:14 dice: cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Entendemos que en Hechos 13:3, 1 a 3, había profetas y maestros en la iglesia orando. Allí fueron designados Bernabé y Pablo. Y allí es cuando fueron llamados de ser apóstoles. 1 Tesalonicenses 2:6 dice: aunque podemos seros carga como apóstoles de Cristo, refiriéndose a Pablo, Silvano y Timoteo, que estaban mencionados en el primer versículo en 1 Tesalonicenses 1:1. Entonces podemos ver que en el Nuevo Testamento no solamente habían los originales, sino que también Matías, y también Pablo y Bernabé, y aún Silvano y Timoteo luego. Podemos ver que el oficio de apóstol y profeta sirven como parte de la fundación de la iglesia de Cristo, como menciona Efesios 2:20, porque somos edificados sobre el fundamento de ellos, con Cristo siendo la principal piedra del ángulo.
Y eso no es solamente 12 originales apóstoles, sino que en cada época sobre los que están vivos. Tercero, en la lista del orden de Melquisedec tenemos el oficio de 70. Jesús en Lucas capítulo 10, versículo 1, mandó a 70 misioneros de ir dos en dos delante de él. Sabemos que Moisés también usó 70 ancianos de Israel por mandato de Dios en Números 11, 16 a 25 para ayudarle en la administración de la obra. Ellos fueron llamados de llevar también la carga del pueblo. En la misma manera, Jesús también llamó 70 ancianos de ser misioneros, de llevar juntamente con los apóstoles la carga de la obra misionera a nuevos lugares, donde el poder y presencia de Cristo era de llegar y es de llegar hoy en día. Entonces, el patrón de 70 ancianos en el Antiguo Testamento seguía en el Nuevo Testamento en la iglesia con la llamada de 70 ancianos. Cuarto oficio en la iglesia hoy día es sumo sacerdote. De igual de 70 siendo parte de la iglesia en el Antiguo Testamento, también el oficio de sumo sacerdote sabemos que existía en los días de Cristo. Y sigue porque es parte de lo que Dios estableció. Solo hay un cambio en su función. En Hebreos 5.1 dice, todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Hoy día no presentan sacrificios por los pecados los sumos sacerdotes, pero su ministerio sigue, aun como había sumos sacerdotes en el pueblo en el Antiguo Testamento. El pueblo de Cristo, la iglesia, sigue con el ministerio de ser guiado en la forma administrativa por ellos. Recordemos en la Escritura que ellos llamaron siempre los sumos sacerdotes para guiar la obra, y así hacen hoy día también. El quinto oficio en la iglesia es de evangelista. Sabemos que evangelista suena como misionero, pero el significado dado por revelación es de revivir la fe del pueblo, de dar bendiciones de parte de Dios en oración para servir como guía para los miembros en sus vidas. Es de ser ejemplo y traer la sabiduría de madurez a los demás. Vemos en 2 Timoteo 4:5, donde Pablo dice a Timoteo, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Timoteo ocupaba diferentes oficios en su vida en la iglesia. Sabemos que antes era apóstol con Pablo, como menciona en la escritura anterior. En Hechos 21:8 también dice, entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Dice, por supuesto que Felipe también no estaba en el mismo oficio de muchos años antes, cuando fue llamado en Hechos capítulo 6, cuando la iglesia inició. Entonces, evangelistas existen y siguen existiendo. El sexto oficio del orden del Melquisedec es lo de obispo. Se menciona obispo en Filipenses 1:1, donde dice Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, y de adelante dice con los obispos y diáconos. Diáconos no están en el orden de Melquisedec, están en el orden de Aarón, pero se menciona en el versículo, pero obispos sí son. También en 2 Timoteo 3:2 dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sot, prudente, etc. Y 3 dice, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. El obispo ayuda en la administración de los bienes y propiedades de la iglesia. Por eso su corazón tiene que ser noble y no codicioso. Y por último, número 7 es el oficio de anciano. Hechos 14:23 dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor. Sigue diciendo en capítulo 15, 23 y 16, versículo 4, hablando de apóstoles y ancianos. En 20:17 de Hechos, llamó los ancianos en la iglesia. En Tito 1:5,
Ordena ancianos en cada ciudad, fue el orden. Ancianos están a cargo de la congregación en cada ciudad. Ellos proveen la dirección y bendición espiritual a la iglesia. Como dice en Santiago 5:14, ¿alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Son ordenanzas que ellos administran y guían al pueblo. Y por fin, 1 Timoteo 5:17 dice, los ancianos que gobiernen bien serán tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Todos los oficios, los 7 del orden de Melquisedec, son ancianos. Como dice Pedro, el apóstol, en 1 Pedro 5:1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo, anciano, también con ellos. La iglesia del Señor es bien organizada con 7 ministerios de guía espiritual, con diferentes llamados y responsabilidades, de evangelismo, administración o dirección a la obra. Que Dios sea alabado y gloria a Él por organizar su iglesia con 7 ministerios del orden de Melquisedec. Seguiremos en la próxima clase con el orden de Aarón. Que Dios le bendiga, hermanos.